¿Cómo hacer llamados efectivos al bautismo? Cabe recalcar que este tipo de llamado tiene que ver con un sermón evangelístico, no un sermón pastoral, por lo que justamente está allí la palabra bautismo. Entonces, cuando prediquemos, cuando estemos en una campaña de evangelismo, una semana de caravana o mensajes dedicados a aquellos que no son todavía adventistas, a nuestros amigos, vecinos y familiares, a ellos está dirigido este tipo de predicación. Nuevamente repetimos, predicación evangelística. ¿Cómo hacer llamados efectivos al bautismo? Y quiero empezar con la siguiente declaración. La predicación es hoy el instrumento a través del cual Dios se comunica con sus hijos. Efectivamente, todo predicador, todo evangelista necesita recordar esta declaración o esta frase, que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros presentamos la palabra de Dios delante de una iglesia, en una campaña, en cualquier lugar, debemos tener la plena seguridad de que somos instrumentos. La acción de predicar es el instrumento por el cual Dios hablará a sus hijos o a la gente. De allí la gran importancia de entender que la predicación evangelística es un asunto muy delicado y muy serio. Es sí 100% espiritual, pero también requiere cierta preparación. Conocer algunos detalles que harán que nuestra presentación de la palabra de Dios sea de mucha bendición y sea de ayuda para que las personas decidan por Jesús. Tú eres un instrumento, Dios quiere usarte en gran manera. Esto es importante porque, miren, cuando hablamos de predicación evangelística, ya como ya mencionamos antes, algunos predicadores sienten temor, ¿no? Uno de los más grandes temores de los predicadores al momento de predicar un sermón evangelístico tiene que ver con el momento del llamado. Entonces muchos o algunos tienen cierto temor porque creen que cuando van a llamar al momento del bautismo para que la gente acepte a Jesús a través del bautismo, pues la gente no se ponga en pie o no salga o no responda positivamente. Entonces, un sermón evangelístico es como un vuelo de avión. Tú puedes tener un buen despegue, eso es la introducción, puedes cautivar la atención de tu público, puedes tener un buen vuelo, ¿sí? Dominas el tema, conoces y fundamentas bien tu mensaje, pero si tú no tienes un buen aterrizaje, es decir, no sabes llamar adecuadamente, entonces la gente pues no verá un impacto grande en tu mensaje. Puede ser argumentativo, puede ser un buen sermón, pero si tú no logras que la gente decida, que opere una acción, no motivas a un cambio de vida, entonces tu sermón no habrá tenido el efecto que se espera. Entonces necesitamos aterrizar. Eso es el llamado. Entonces, 7 consejos para hacer un buen llamado. Cabe recalcar que existen muchos predicadores en la actualidad. Predicadores que ustedes conocen, que ustedes escuchan, que ustedes disfrutan sus mensajes. Todos los que están apareciendo en pantalla son predicadores y evangelistas también. Cada uno de ellos tiene una singularidad especial porque ciertamente todos nosotros somos diferentes y también existen predicadores y evangelistas diferentes, por lo que no todos hacen el mismo tipo de llamado, no todos usan los mismos recursos, y en esta ocasión me gustaría analizar brevemente la predicación y más específicamente los llamados del pastor Alejandro Bullón en su etapa como evangelista de la división sudamericana. Básicamente porque creemos que en esos tiempos el pastor tenía una forma especial y que muchos de nosotros definitivamente disfrutamos. Entonces, vamos a analizar y en base a los mensajes del pastor Bullón en su etapa de evangelista de la división sudamericana, vamos a ver por lo menos 7 recomendaciones, 7 consejos para hacer un buen llamado. En primer lugar, debemos entender que el llamado no empieza al final del sermón. Muy por el contrario, el llamado, comienza en el momento de alabanza. Si tú eres un evangelista, si tú eres un predicador, recomendamos que tú escojas tus cantos, escojas tus alabanzas. Hay cánticos que de por sí tienen mensajes ya de decisión, ya de llamado. Por ejemplo, el cántico Renacer. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví. Entonces la gente cuando ya está cantando, solito va él describiendo su condición y su necesidad también. Y así muchas otras canciones más, Solo Cristo Jesús,
él me conoce, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres un predicador, no dejes este tema de manera superficial, o no dejes como si no fuera importante. Tú percátate y pregunta cuáles son los cánticos que vamos a utilizar. Y si no tienen ellos, tú sugiere los cánticos para que los directores de canto o el director de cantos o el responsable de alabanzas pues cante con la iglesia de manera congregacional estas alabanzas. Es interesante y es importante también que el director de cantos o el responsable de alabanzas sea un evangelista, o sea, en los momentos o los espacios, los interludios de la música, él puede hacer un llamado, ¿no? Tú que estás allí sentado, esta noche será una noche de milagros y Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Entonces, esas cosas también van preparando el ambiente para que cuando el predicador dé el mensaje, la gente ya esté con un corazón más dispuesto a ser tocado por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante todos esos detalles, que las alabanzas sean alabanzas congregacionales, pero que tengan letras ya de llamado, ya de decisión, que motiven por lo menos a tomar una decisión. ¿Qué te parece? La segunda recomendación tiene que ver con mensajes propicios. Una de las características de los más grandes evangelistas tiene que ver con un mensaje que atienda las necesidades del público. Sí, esa persona que está debatiéndose quizás entre una deuda, un problema familiar, o quizás alguien que le detectaron cáncer hace pocos días o hace semanas y no sabe qué hacer, no tiene los medios suficientes, que esa persona entienda que el mismo Jesús que hizo un milagro en un leproso, en una enfermedad que para sus tiempos era incurable, también puede hacer un milagro en su vida. Y una de las características de los mensajes de los evangelistas justamente es la riqueza en el momento de aplicar. Sí, apliquemos esas verdades de la palabra de Dios, de la Biblia, a la actualidad. Que el taxista que tiene deudas, que no sabe cómo enfrentar la situación que le está agobiando, puede entender y pueda reconocer que el mismo Jesús que ayudó a Pedro a sacar moneda de la boca de un pez, también puede ayudarle a superar su problema económico. Entonces, Dios es un Dios milagroso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero también hoy. Y cuando uno recuerda los mensajes del pastor Bullón, o cuando escucha los mensajes del pastor Bullón y otros predicadores evangelistas, van a notar que hay mucha riqueza en sus aplicaciones. No te quedes solo con la información teológica, con los datos arqueológicos o el contexto histórico, sino que trae todo eso, esa riqueza al hoy, a la aplicación, a la vida real. Eso causará un gran impacto en tus oyentes. Otra tercera recomendación que nosotros notamos en los mensajes evangelísticos tiene que ver con ilustraciones reales. Evita las fábulas, las historietas, no inventes historias. Hay muchas historias, muchos testimonios poderosos, extraordinarios, maravillosos, milagrosos, justamente en las iglesias. Allí cuando, por ejemplo, preguntas cómo fue que conoció el evangelio el anciano, o inclusive el director de jóvenes, y si esa persona está presente en el lugar, en el momento del llamado, tú puedes invitar a que pueda él presentarse. Él fue así, hoy es así. Y eso es lo que nosotros notamos en los mensajes evangelísticos del pastor Bullón y de otros evangelistas. Repito, cuentan testimonios y que la gente sepa esos testimonios reales, esos hechos milagrosos, muestran de que el mismo Jesús que transformó a el agua insípida en algo dulce, también puede hacer un milagro en la familia, hoy en su matrimonio. Que el mismo Jesús que dio vista a los ciegos, que calmó la tempestad, puede calmar la tempestad financiera, la tempestad de salud que aqueja la vida. Entonces, las ilustraciones reales pueden verse también hoy. Entonces, utiliza testimonios reales que definitivamente cuando vas predicando más, vas conociendo también. En cuarto lugar, música de llamado. Ustedes notan que en un momento dado, a la señal del predicador, pues hay un fondo musical que sale allí en medio de la predicación. Es un fondo musical o pista, se le conoce también, o fondo de llamado, o música de llamado, con algunos instrumentos como el piano, de manera suave, que van haciendo que el mensaje justamente se enriquezca. Porque sí, la música llega donde los corazones muchas veces no pueden abrirse a las palabras, porque a veces las predicaciones o las palabras son lineales. Entonces la música ayuda en gran manera a hacer un buen llamado. Por ejemplo, yo quiero hacer una práctica con ustedes. Yo voy a tratar de hacer un pequeño llamado así de segundos
para que ustedes noten la diferencia. En este momento haré sin música de fondo, sin música, y después haré con música de fondo. Imaginemos que estamos predicando sobre el leproso de Mateo capítulo 8. Más o menos podría ser así, ¿no? Aquel leproso no tenía esperanza. Aquel leproso estaba desahuciado por los médicos, por las clínicas, por los hospitales de sus tiempos. Había perdido a sus hijos a causa de su enfermedad. Perdió a sus amigos, perdió su trabajo. Era un hombre sin esperanza, pero un día se encontró con Jesús. Y ese mismo Jesús que transformó la vida de este hombre, y ese mismo Jesús que cambió la vida, que sanó a este hombre, ese mismo Jesús también puede ser un milagro en tu vida. Por eso hoy es el día. Hoy Jesús te llama y quiere curar tu corazón, curar tu enfermedad, esa enfermedad que quizás no conoces, pero que Dios conoce y sabe que no eres feliz. Y por eso hoy, en esta noche, en esta hora, el Señor Jesús te llama. ¿Cuál será tu decisión? Hoy tú puedes venir a Él. Entrégate a Jesús. Entrégate a través del bautismo. Muy bien, es un llamado así sencillo como un ejemplo. Pero ahora pongámosle música. Miren acá, vamos a ponerle música. Imaginemos con el mismo sermón, ¿de acuerdo? Y ese hombre que estaba desahuciado, ese leproso que estaba desahuciado por los médicos, por las clínicas, los hospitales, los mejores hospitales de aquellos tiempos. Y ese hombre había perdido a sus hijos, había perdido su trabajo, su dignidad. Hoy vivía sin esperanza porque esa enfermedad no tenía cura. Vivía sin esperanza, esperando solamente la muerte, esperando lo peor de la vida. Pero un día se encontró con Jesús. Un día Jesús alcanzó su vida. Y allí donde estaba él, enfermo y desahuciado, Jesús lo alcanzó y le curó. Hizo un milagro en su vida. Ese mismo milagro, ese mismo Jesús que sanó a aquel hombre enfermo de una enfermedad incurable, ese mismo Jesús también puede hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que ir a Él. Solo tienes que responder: Señor, sáname, cúrame. No sé la enfermedad que me aqueja. Nadie lo sabe. Me han desahuciado. No hay solución aparentemente, pero tú puedes sanarme. Solo tienes que venir a Jesús, entregarte a través del bautismo. Muy bien, esos fueron algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Notaron la diferencia? ¿Cómo es hacer un llamado con música de fondo y sin música de fondo? Entonces, yo sé que algunos pueden decir: pero pastor, eso es una manera de manipulación, de neurociencia, etc. Pero amigos, la música debes tú recordar que fue creación de Dios. Y una música de fondo suave tipo piano o una música especial hará que tu mensaje tenga más fuerza y más impacto. ¿Amén? ¿Qué te parece? Entonces, vamos a la quinta recomendación. Llamado directo. Una vez que tú estás utilizando el fondo musical, llama directo, amigo. No te detengas no dudes, no titubees. Si tú has hecho los pasos anteriores y si ya hiciste los puntos que ya recomendamos, entonces llame en el nombre de Jesús. El Señor te usará. No tengas miedo, porque en esta obra de predicación, tú solamente eres un instrumento. No, nada más y nada menos. No te estreses, no te agobies, no tengas temor. Llama en el nombre de Jesús y llama directo, claros y directos. No llames de manera confusa o hagas llamados mentirosos. ¿Cuáles son esos llamados mentirosos? Algunos predicadores, como tienen miedo a que la gente no salga a su llamada, entonces dicen: ¿cuántos de ustedes todavía no son bautizados? Levante su mano, quiero orar por ustedes. Y cuando se ponen en pie, algunos dicen: vengan por acá, y comienzan a hacer un llamado más insistente. Amigos, por favor, no hagamos llamados mentirosos, entre comillas. Llamemos directo. Hoy el Señor Jesús quiere cambiar tu vida. Hoy es el día. No postergues más tu decisión. Tú ya estudiaste, tú ya aprendiste de Dios, solo tienes que aceptarlo. O alguna vez tú fuiste adventista, tú conociste de Dios, tú participabas del club de conquistadores, tú predicabas inclusive, pero te alejaste de Dios, te alejaste por estudios, te alejaste por trabajo, o porque quizás te casaste con una persona que no era de tu fe y hoy estás lejos de Dios. Te pregunto: ¿eres feliz allí? Si tú quieres cambiar la historia de tu vida, ven a Jesús hoy. Si tú quieres cambiar la historia de tu vida, sentado allí no vas a lograr nada. Si tú quieres un cambio en tu corazón, en tu vida, necesitas ponerte en pie y venir aquí adelante. Entrégate a Jesús a través del bautismo en agua, como Jesús se bautizó. Así podrás empezar una nueva vida. Entonces, amigos, por favor, llama directo en el nombre de Jesús. En sexto lugar, cuando tú ya estás llamando, tú puedes decir así, como ya lo menciona el pastor Alejandro Bullón y otros predicadores también, dicen así: mientras voy a invitar a las hermanas tal o fulana de tal que cante, mientras ella canta, yo quiero que tú puedas venir aquí adelante y entregarte a Jesús a través del bautismo. Yo voy a estar orando por ti. El pastor Bullón, ustedes notan, ustedes ven sus videos, él hace una oración y la gente va saliendo. Termina de orar el pastor Bullón,
¿sí? Y él hace un último llamado. Porque la cantante, de paso, la cantante es recomendable, el pastor Bullón lo recomienda también, debe ser dama y debe ser en contralto para que no sea muy fuerte, o el que la gente no esté allí como un soprano o un tenor, ¿no? O un tenor lírico, sino que los cánticos tienen que ser de llamado especiales. Ponte de acuerdo con tu cantante de llamado, ¿no? Ponte de acuerdo con ella, y es recomendable, como repito, que sea un cántico especial que tenga que ver también con el tema. Y finalmente, vuelve a llamar en el nombre de Jesús. Tú que estás sentado allí, tú que todavía no te atreves a poner a Jesús en primer lugar en tu vida, tú que estás escuchando pero que sientes que algo te falta, ¿a qué tienes miedo? Entonces allí tú puedes argumentar. Por ejemplo, yo suelo decir así, ¿no? Hay 3 tipos de personas o 3 tipos de gente que tiene miedo para entregarse a Jesús. Hay gente que dice, pastor, que dice, yo tengo miedo a fallar. Entonces, argumenta en contra de esa excusa, entre comillas. Por ejemplo, dice, ¿no? Pastor, tengo miedo a fallar. ¿Qué pasa si hoy me bautizo y mañana caigo? Entonces tú contraargumenta, dile, no tengas miedo. Porque la vida cristiana no consiste en cuántas veces caes, sino en cuántas veces te levantas en el nombre de Jesús. Decirte que nunca vas a caer sería mentirte. Yo mismo he caído algunas veces, pero Jesús siempre estará a tu lado para levantarte. No tienes que retroceder, pero si lo haces en el nombre de Jesús te levantas. Entonces, argumenta que el bautismo es como un nuevo nacimiento. Nadie nace saltando, corriendo. Los bebés nacen gateando, ¿verdad? Los bebés y van aprendiendo a caminar poco a poco. Entonces, así es la vida cristiana. A veces te vas a caer, pero Jesús estará allí para levantarte con sus brazos abiertos, porque Jesús quiere que tú madures. Y esa madurez es un proceso precioso. Hay otras personas que dicen, pastor Heisen, me gustaría bautizarme, pero no sé nada. Cuando me dicen dónde está Apocalipsis, lo busco por aquí y no sé nada de la Biblia, no sé mucho. Nunca vamos a comprender toda la ciencia de la verdad. Es más, en el cielo aprenderemos de la ciencia de la salvación por la eternidad. Lo único que tienes que saber es que Jesús quiere cambiar tu vida. Quiere transformar tu corazón, quiere darte plenitud de vida. Entonces, tú necesitas entregarte a Jesús. Y otro dice, pastor, tengo vergüenza, tengo miedo, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Entonces, amigos, en esta parte tú puedes romper algunos argumentos o contar un testimonio, etc. La idea es que vuelvas a llamar, y muchas veces allí hay gente que estaba dudando y que sale al frente. Después que terminas el mensaje, tú puedes decir, muy bien, ellos ya han decidido bautizarse. Yo quiero hacer un último llamado, y el último llamado tiene que ver con aquellas personas que no se sienten preparadas todavía para bautizarse, pero que quisieran prepararse para más adelante. Entonces invito a ellas aquí, quiero orar por ustedes van a prepararse para más adelante, y después invito a quienes han venido trayéndoles a ellos les digo que son como su especie de padrino, su responsable, su tutor. Entonces esas personas se comprometen en estudiar la Biblia, continuar los estudios bíblicos, o empezar en algunos casos, porque algunos vienen por primera vez. La idea es que tu llamado sea un llamado de compromiso para prepararse para más adelante. Estos fueron los 7 pasos para hacer un buen llamado al bautismo. Y es una bendición. El bautismo siempre es un milagro. Y amigos, hay tantos milagros en mi ministerio y en la vida de todos los predicadores, en realidad. Pero quiero decirte algo. La obra del evangelista es 100% espiritual. Aun cuando tenemos esas técnicas, esos detalles, recomendaciones, por sobre todo, necesitamos depender del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a preparar los corazones de la gente y preparar también nuestros corazones como predicadores. Estos fueron los 7 consejos para hacer un buen llamado al bautismo, utilizando, ya dijimos, algunas recomendaciones del pastor Alejandro Bullón, predicador muy conocido. Que Dios te bendiga grandemente, no te olvides, eres un instrumento de Dios, y es probable que la gente, al escucharte, puede que sea el último mensaje que Dios hará que ellos escuchen, porque muchos quizás al día siguiente, en un día o en semanas, descansen o fallezcan. Por eso es de ahí la gran importancia de tu preparación como predicador, porque eres un instrumento, eres un portavoz de la palabra de Dios y tienes el mensaje que Dios ha preparado para esas personas. Que Dios te bendiga, que Dios te use grandemente, querido predicador.